Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. Phil emergió lentamente de un estado de distracción, sus pensamientos recuperando claridad tras minutos de vagar en la niebla. La luz tenue del taller hacía que los objetos parecieran menos expresivos, como si los empujara al fondo. Una de sus raquetas de squash seguía sujeta en un tornillo de banco sobre el banco de trabajo, recordándole qué había estado haciendo antes de sumirse en ese tipo de contemplación en la que uno no ve ni oye lo que sucede a su alrededor. Se dio cuenta de que podía escuchar música de La Dama y el Vagabundo proveniente de la sala de juegos. Sus hijos menores estaban viendo la caricatura, probablemente por milésima vez. Solía ser su película familiar favorita, pero en algún momento él y Sally encontraron razones para evitar verla. Estirándose en la silla, Phil miró el reloj de pared. Había estado sentado allí más de media hora sin moverse, solo frunciendo el ceño, intentando procesar lo que había oído antes y, de alguna manera, aceptar el conocimiento que emergía en el horizonte de su mente. El almuerzo del domingo había terminado. Sally seguía en la cocina limpiando, mientras él había bajado para preparar unas raquetas para los próximos torneos de squash de otoño. Desde hacía 7 u 8 años jugaba este deporte, orgulloso de haberse vuelto lo suficientemente bueno como para competir en la liga principal y a menudo clasificarse en competiciones locales. Participaba en al menos un torneo nocturno cada temporada. Jugar squash lo ayudaba a mantenerse en forma y le proporcionaba momentos extra de alegría en su estilo de vida sedentario. Jesse, de 7 años, al escuchar los sonidos de la caricatura, siguió a su padre para ver su película favorita, y Ellie, de 4 años, la siguió a la sala de juegos. Ellie siempre se esforzaba por estar donde estuviera Jesse, y hasta ahora a la hermana mayor no le molestaba su presencia. Pero Phil pensó con tristeza en el día en que todo cambiaría, cuando Jesse creciera y comenzara a evitar la compañía de su hermana menor. Su hijo de 9 años, Jason, como si fuera consciente de su papel como el mayor de la familia, a menudo jugaba solo en su habitación con aviones y autos de modelo. Jason tenía cabello castaño, ojos almendrados, un mentón fuerte y una nariz prominente pero no demasiado grande, rasgos comunes en muchos miembros de la familia Robinson. Jesse había heredado el cabello rojo y los delicados rasgos faciales de su madre, Sally, mientras que el cabello rubio de Ellie parecía combinar los rasgos de ambos padres. Phil amaba a cada hijo a su manera, pero con igual intensidad. Tras terminar los mangos de 3 raquetas en su bolsa deportiva, Phil notó que un par de cuerdas necesitaban ser ajustadas. Según la ley de Murphy, una cuerda seguro se rompería durante algún partido competitivo esa semana. Phil echó un vistazo a la sala de juegos. Sus hijas, Jessie y Ellie, absortas viendo La Dama y el Vagabundo, estaban sentadas en el suelo entre juguetes esparcidos. Las voces de los niños y las melodías del VCR llenaban la habitación, pero los pensamientos de Phil no estaban allí. Decidió subir a la cocina. Mientras subía las escaleras crujientes del sótano, oyó la voz apagada de Sally. Estaba inmersa en una animada conversación telefónica. El recuerdo de su abrazo matutino junto a la chimenea antes del desayuno despertó en él un estado de ánimo romántico. Tal vez sorprender a Sally con algo esa noche, decorar el dormitorio con pétalos de rosa, encender velas aromáticas. Habían logrado mantener la frecuencia de encuentros íntimos que tenían hace 10 años. Se acercó a la puerta de la cocina y a través de la rendija vio la esbelta figura de su esposa de espaldas a él. A pesar de 3 embarazos y 10 años de matrimonio, Sally había mantenido una buena figura. Sus rizos rojos caían sobre sus hombros desnudos, apenas cubiertos por un ligero vestido de verano. Phil estaba a punto de empujar la puerta y saludar a Sally, pero se dio cuenta de que estaba al teléfono. Horario de martes a jueves, de 9 a 3, dijo Sally al interlocutor invisible. Hubo una pausa durante la cual Phil estudió la cascada de miel en la nuca de su esposa, recordando el tono pecoso que cubría generosamente todo su cuerpo. De repente, Sally continuó. Sí, puedo hablar. Phil está en el sótano con las niñas ahora. Tras otra pausa, el tono de Sally cambió sutilmente. ¿Por qué? Sí, creo que también, Debbie. Lo he estado pensando últimamente. El próximo fin de semana, bueno, no tenemos nada planeado. Supongo que puedo arreglármelas.
Aparentemente hablaba con su mejor amiga, Debbie Bradshaw, con quien trabajaba. Parecía que estaban discutiendo planes para el fin de semana, posiblemente una salida de compras o una reunión. Phil acababa de abrir la boca para saludarlas, cuando una repentina explosión de risas de Sally vino de la cocina. No la había oído reír tan abierta e infecciosamente desde su luna de miel en Hawái tras la boda. Luego, la voz de Sally bajó a un susurro sensual, y el corazón de Phil dio un vuelco. Por supuesto, me encantaría intentarlo de nuevo antes de que el trabajo se interponga. Este fragmento de frase le recordó dolorosamente aquella conversación en el bar 6 meses atrás. No queriendo saber más, retrocedió apresuradamente al oscuro pasillo y cerró la puerta tras de sí. Sally continuó susurrando con su amiga, pero todo lo que pudo distinguir fue: la última vez funcionó para mí. Lo sé, lo sé. Diles a ambos que estoy lista para encontrarme. Oh, no puedo esperar. Phil dudó, apoyándose contra la pared. De repente deseó desesperadamente que Sally no supiera que estaba allí. De puntillas bajó al frío sótano y se desplomó en un sillón desgastado. Las palabras de Sally resonaban en su cabeza, quemando su conciencia y haciéndole recordar esa desafortunada conversación en el bar de la ciudad esa misma primavera. Tras otro partido de la Liga de los miércoles, Phil había ido al bar más cercano con sus compañeros de equipo, como solían hacer una vez al mes después de un juego. Una hora después, solo quedaban tres en el bar: Phil, John Harrison y Craig Davis. John y Craig no eran solo compañeros de equipo de largo tiempo, sino también mejores amigos que se habían unido al club deportivo Oak Park y un par de años atrás. Mientras John bebía felizmente su cerveza, Craig, que luchaba contra el alcoholismo, prefería bebidas sin alcohol. Su adicción había impactado negativamente en su matrimonio, ya que incluso un par de cervezas lo hacían perder el control. Sin embargo, Craig disfrutaba del ambiente relajado de los bares y se unía a sus amigos siempre que podía. Ambos hombres estaban casados. Craig tenía un hijo y John, dos hijos en crecimiento. Tras discutir el reciente partido, la conversación, como de costumbre, pasó al tema de sus esposas y la vida familiar. Durante muchas noches pasadas con estos dos, Phil había notado que, aunque no parecían estar buscando activamente la infidelidad, mostraban un extraño e inquietante interés en su propio matrimonio. Esa noche, Craig comenzó a burlarse de John sobre su esposa, Mary, insistiendo en que se realizara una operación íntima. Pensando que se refería a una vasectomía, Phil mencionó que Sally también había querido que él se sometiera a dicho procedimiento, pero aún no habían tomado una decisión final. Riéndose, Craig aclaró: No, no, Mary quiere que se quite una verruga. Y estalló en carcajadas. Avergonzado, Phil preguntó de qué hablaba. Un sonrojado John explicó que, con los años, había desarrollado una verruga que asustaba a su esposa, Mary. John afirmaba que cumplía una función importante, pero Mary quería deshacerse de ella independientemente de los supuestos beneficios que aportaba a su vida íntima. Sintiendo que la conversación se había vuelto demasiado personal, Phil decidió retirarse. Ahora sentado en la oscuridad, Phil no podía creer que Sally pudiera estar involucrada en lo que su llamada telefónica había insinuado. El sonido de su voz, tan familiar y querido, ahora parecía frío y extraño, como si lo escuchara por primera vez. Sally sabía que John y Craig eran sus compañeros de squash, pero hasta donde Phil sabía, nunca los había conocido. Sin embargo, parecía que hilos invisibles los conectaban a todos. Sus palmas sudaban y su garganta estaba seca. Phil deseaba desesperadamente una explicación razonable. Estaba claro que Debbie Bradshaw también estaba involucrada en esto. Debbie, la jefa de Sally, se convirtió en gerente asistente de la tienda donde trabajaba su esposa tras ser transferida desde la oficina corporativa en Boston. Su amistad comenzó cuando ambas estaban embarazadas y se fortaleció al compartir las alegrías y preocupaciones de la maternidad. Sus hijas, Lily y Emma, nacieron con un mes de diferencia. Phil y Sally habían interactuado con Debbie y su esposo, Josh, unas pocas veces, generalmente en eventos laborales, donde las luces festivas se reflejaban en sus ojos. Debbie era inteligente, hermosa y siempre el centro de atención, mientras que Josh parecía concentrado en su trabajo, raramente sonriendo, como si algo lo molestara constantemente. John y Craig se habían unido a la liga de squash hace unos 2 años.
John, con su próspero negocio de construcción, y Craig, socio gerente de una empresa de construcción residencial, no solo eran sus compañeros de juego, sino también amigos. Aunque sus interacciones se limitaban principalmente a la cancha de squash y a breves conversaciones después de los partidos, todos eran hombres de familia con mucho en común. Pero, como resultó, esta comunalidad golpeó un abismo profundo que Phil apenas comenzaba a comprender. Un día, cuando Phil mencionó dónde trabajaba Sally, John dijo que conocía a alguien allí. Debbie Bradshaw, quien había estudiado en la misma escuela secundaria que John y Craig. Se veían un par de veces al año, recordando los días escolares y manteniendo viejas conexiones. Los viajes de compras comenzaron hace unos 2 años, cuando la hija menor, Ellie, cumplió 2 años. Sally estaba abrumada por cuidar de la pequeña Ellie y de Jessie, quien solo estaba en casa mediodía en el preescolar. Manejar 3 hijos, llevar el hogar y trabajar medio tiempo resultó ser una tarea agotadora para ella, y Phil no fue particularmente útil, ya que estaba trabajando horas extras en un proyecto importante. Una noche, Sally no pudo más y se derrumbó en llanto, colapsando en el sofá. Phil, conmocionado por su estado, corrió a consolarla con abrazos. Cuando sus lágrimas se calmaron, ella confesó que necesitaba desesperadamente un descanso. Sintiéndose culpable por su constante ausencia, Phil ofreció cuidar a los niños en su próximo día libre. Sally, con lágrimas, le agradeció y dijo que lo pensaría. Un par de semanas después, mencionó que había hablado con Debbie sobre su necesidad de descansar. Debbie había sugerido un viaje de compras a los suburbios de Detroit. A pesar de sus dudas, Phil estuvo de acuerdo. Así que, en su próximo fin de semana libre, Sally y Debbie partieron el sábado por la mañana. Desayunaron en una acogedora cafetería, donde la luz del sol jugaba en los mostradores de cristal. Luego pasaron el día paseando por boutiques y tiendas, disfrutando de raros momentos de despreocupada felicidad. Tras registrarse en un motel, cenaron en un pequeño restaurante y luego vieron una película. Phil insistió en que Sally lo llamara con los detalles del hotel, lo cual ella hizo. Regresaron al día siguiente alrededor de las 5:00 p.m. Sally, radiante de gratitud, abrazó y besó a su esposo, compartiendo sus impresiones de las tiendas y restaurantes. No gastó mucho dinero, pero compró algunas cosas bonitas para ella y los niños. Phil estaba feliz por ella, y los niños se portaron bien, así que no tenía quejas. Esto fue hace más de 2 años. Desde entonces, los viajes de compras se convirtieron en algo regular, cada 3 o 4 meses. Sally y su amiga Debbie tradicionalmente salían temprano los sábados por la mañana para sus aventuras de compras, regresando solo tarde los domingos por la noche. Sin embargo, Phil no se oponía a estas salidas, ya que disfrutaba pasar tiempo a solas con sus hijas, lo que sabía que también complacía a Sally. Reflexionando sobre los viajes pasados, Phil recordó que tras uno de ellos al regresar a casa, Sally parecía sombría y nerviosa por un tiempo. Ella atribuyó su estado al síndrome premenstrual, pero Phil no pudo evitar notar que la noche en que volvió no hicieron el amor, contrario a su tradición habitual. Aunque típicamente se entregaban a la pasión antes de cada uno de sus viajes, con cada nuevo fin de semana de compras, Sally parecía estar en un estado de euforia durante una semana antes de partir. Su entusiasmo era casi palpable. Phil, es hora de que las niñas suban a bañarse. ¿Puedes enviarlas arriba? Vino la voz de Sally desde lo alto de las escaleras. Phil se sentó, reuniendo sus pensamientos. Phil, ¿puedes oírme?, llamó su esposa. Se levantó, fue a las escaleras y respondió en un tono uniforme. Sí, te escucho. Las enviaré arriba. Fingiendo ser un padre enojado, Phil envió a sus hijas al baño. Después de eso, vagó sin rumbo por la casa, buscando alguna tarea trivial para ocupar su tiempo y calmar sus emociones agitadas. Finalmente subió las escaleras. Sally estaba en la cocina, hojeando las páginas de un libro de recetas. Sonrió cálidamente a su esposo y preguntó, ¿pasa algo, querido? Pareces un poco alterado. Sintiendo incomodidad, Phil murmuró que había encontrado una grieta en una de sus raquetas de squash favoritas. Sin embargo, continuó mirando sus ojos, buscando señales que confirmaran sus vagas sospechas. Sally rió y lo besó. Debbie llamó mientras estabas abajo. Quería saber si podemos ir de compras la próxima semana, dijo mirando rápidamente a Phil. Esa mirada evaluadora hizo que el corazón de Phil se hundiera.
Intentó encontrar una forma de posponer el viaje. ¿No tenemos algo planeado para el próximo fin de semana? No hay nada en el calendario, respondió Sally. Creo que hay un evento en la Legión de Veteranos el sábado por la noche. Podríamos ir a eso, dijo lentamente. Sally le dio una mirada mesurada. Phil, sabes que no disfruto de esas reuniones. Todo lo que hacen es hablar de la guerra y beber demasiado. Es aburrido para mí. Si quieres ir, solo consigue una niñera mientras estoy fuera. ¿Por qué no hacemos algo con los niños este fin de semana? Cedar Point aún está abierto por un par de semanas más y no hemos llevado a Ellie allí todavía. Ya tiene edad para disfrutarlo, sugirió Phil, agarrándose a un clavo ardiendo. Sally frunció el ceño y su rostro se sonrojó, una rara señal de enojo. ¿Qué te pasa, Phil? Nunca te has opuesto a mis viajes de compras antes, dijo irritada. Nada, solo pensé que podríamos hacer algo juntos. Tú y Debbie pueden divertirse. Me aseguraré de que los niños se acuesten a tiempo, respondió Phil. Se dio la vuelta y subió las escaleras. A mitad de camino, miró hacia atrás y vio a Sally mirándolo extrañamente. El resto de la noche, Phil intentó evitar conversaciones con su esposa. Como en la mayoría de las noches de trabajo, Phil se acostó antes que Sally, intentando dormirse rápidamente. Algún tiempo después, su esposa entró en el dormitorio, se cambió a su pijama y se acurrucó junto a él susurrando. Phil, Phil. Él fingió estar dormido, intentando respirar superficialmente. Finalmente Sally se dio por vencida y se dio la vuelta. Cuando su respiración se estabilizó, Phil permaneció despierto, mirando silenciosamente el techo e intentando ordenar sus pensamientos. Escenas del pasado se reproducían en su mente. Rememoró su vida. Phil creció a menos de 20 millas de donde él y Sally viven ahora, en una típica familia de clase media. Su mejor amigo era Jason, o Jace, como todos lo llamaban. Eran inseparables desde cuarto grado, pasando noches en las casas del otro, jugando deportes y saliendo con chicas. Aunque no eran estudiantes destacados, Phil generalmente obtenía calificaciones ligeramente más altas. En la secundaria se interesó por el dibujo técnico y decidió convertirse en ingeniero. Tras graduarse, Phil se inscribió en el programa de ingeniería de la universidad local, continuando viviendo con sus padres. Jace, inseguro de su futura carrera, tomó cursos de educación general. Ambos amigos recibieron aplazamientos del servicio militar, pero al final de su primer año, Phil tuvo problemas. Fue atrapado conduciendo bajo la influencia. Todos sus modestos ahorros se destinaron a multas y perdió su licencia de conducir por un año. Deprimido, Phil decidió alistarse en el ejército, esperando que sus habilidades de dibujo técnico lo ayudaran a evitar ser enviado a Vietnam. Jace se unió a su amigo, y ambos fueron reclutados por el ejército. El entrenamiento básico fue duro pero manejable. A mitad de camino, tomaron pruebas de aptitud y fueron asignados como observadores de artillería, trabajando con calculadoras de artillería de última generación de la época. Tras un breve entrenamiento en Fort Sill, ambos amigos recibieron órdenes de desplegarse a Vietnam. Tras celebrar un permiso de 15 días, volaron a la región del primer cuerpo de la República de Vietnam y fueron asignados a la batería A del segundo batallón, Brigada de Artillería 11. Era noviembre de 1969 y el presidente Nixon había comenzado a reducir la presencia militar estadounidense. Durante los primeros meses, rara vez participaron en operaciones de combate, principalmente realizando vuelos de reconocimiento y algunas incursiones. Lo más destacado de ese periodo fue un permiso de 15 días en Bangkok, Tailandia. A su regreso se enteraron de que su unidad ahora se había unido a la tercera brigada de la División Aerotransportada 101. Unos días después, fueron dejados en una base montañosa remota en las impenetrables selvas vietnamitas. 4 meses después, Phil fue evacuado de la base en camilla y Jace fue enviado a casa en una bolsa para cadáveres. Phil cayó en una profunda depresión. Pasó semanas en el hospital y meses en rehabilitación, además de ver a un psiquiatra. Cuando Phil estuvo casi autorizado para seguir sirviendo, fue transferido a Fort Sill como asistente de instructor. Evitaba socializar con otros soldados, se inscribió en cursos en la universidad local y pasaba su tiempo libre escribiendo trabajos. Después de un año,
Phil solicitó una baja anticipada para continuar su educación. El ejército concedió su solicitud y fue liberado 5 meses antes. Phil regresó a vivir con sus padres y aprovechó los beneficios para veteranos. Vivía en casa con gastos mínimos cubiertos por sus ahorros, beneficios educativos y trabajos ocasionales. Phil era un ejemplo típico de un veterano de Vietnam traumatizado por la guerra. La reacción del público a esta guerra y sus propias experiencias lo habían convertido en un recluso sombrío, dejando crecer su cabello largo y dejándose barba. Phil usaba una sudadera con capucha gastada o una vieja chaqueta militar, jeans raídos y zapatillas desgastadas. Caminaba a la universidad, al trabajo y de regreso a casa. La familia de Phil estaba preocupada por él, pero se sentía tan socialmente aislado y como un recluso. Una vez al mes, aún visitaba a los padres de su camarada Jace para rendir homenaje. Los padres parecían agradecidos por estas visitas, y era lo mínimo que Phil podía hacer para honrar a su amigo caído. Un día, en medio de una sesión de estudio en el centro estudiantil, la concentración de Phil fue interrumpida por una voz. ¿Puedo sentarme aquí? Frente a él estaba una joven alta con cabello largo y rojo y un rostro pálido. Sus curiosos ojos color avellana lo miraban directamente. Nerviosamente, apartando la mirada, Phil se encontró accidentalmente mirando sus brillantes labios escarlata, preguntándose cómo sería tocarlos con los suyos. ¿Está bien si me siento aquí?, repitió la extraña. Adelante, murmuró Phil. Ella colocó sus libros en la mesa y se sentó frente a él. Durante la siguiente media hora, la chica se sumergió en sus estudios mientras Phil fingía leer, robando miradas ocasionalmente y admirando su apariencia. Finalmente ella lo notó y preguntó con una sonrisa. «Eres veterano, ¿verdad?» Phil asintió. «¿De la guerra de Vietnam?», aclaró ella. Él se tensó, pero aún respondió. «Sí, mi padre también fue veterano, pero de la guerra de Corea era marín», añadió la chica. Y Phil sintió que un peso se levantaba de sus hombros. «Incluso fue herido», mencionó casualmente. «Estos civiles no entienden cómo es estar allí», pensó Phil con disgusto, pero aún asintió y dijo que había servido en el ejército durante casi 3 años. Hablaron hasta que la chica tuvo que ir a sus clases. Después de despedirse, ella se fue. Fue la primera mujer con la que Phil había hablado realmente desde que regresó de la guerra. Unos días después, oyó la voz familiar nuevamente. «Hola, ¿te importa si me siento aquí?» Esta vez Phil respondió más coherentemente. La chica le habló como si fueran viejos amigos. Luego, sonrojándose ligeramente, se dio cuenta de que no sabía su nombre. «Phil Robinson», se presentó él. Ella rió. «Sally Baxter, encantada de conocerte». Tenían largos descansos entre clases los lunes, miércoles y viernes, y pronto comenzaron a reunirse regularmente durante ese tiempo. Phil aprendió sobre la familia de Sally, sus amigos, sus aspiraciones profesionales y sus planes de estudio. Era una chica sociable y encantadora, y había algo en su carácter que le recordaba al difunto Jace, y también era muy hermosa. Phil le contó sobre su propia familia y actividades, pero intentaba evitar hablar de su servicio militar. Muy pronto, Phil comenzó a afeitarse nuevamente y a cuidar su apariencia. Los cambios en su hijo no pasaron desapercibidos para su madre, quien estaba muy feliz por ello. Unas semanas después de su primer encuentro, Phil reunió el coraje para invitar a Sally a una cita. Ella aceptó felizmente. Como ambos viajaban a clases desde casa, Phil ofreció pasar a buscarla el viernes por la noche. Sally le advirtió, riendo. «Mi padre puede ser muy estricto con los chicos que me invitan a salir. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?» «Sally, por la oportunidad de salir contigo, estoy dispuesto a soportar a tu padre, ya sea por unos minutos o por toda la vida», respondió Phil con firmeza. Ella se sonrojó ligeramente y lo llamó adulador. El viernes por la noche, Phil tocó la puerta de su casa y una mujer sonriente abrió. «Tú debes ser Phil. Te estábamos esperando, pasa», dijo tomándolo de la mano y llevándolo adentro, llamando por encima del hombro. «Jock, el pretendiente de Sally está aquí». Volviéndose hacia Phil, la mujer dijo, «No te preocupes por mi esposo, no es tan aterrador como parece». Luego extendió la mano. «Soy Emily». En ese momento el padre de Sally apareció, un hombre grande, aproximadamente de la misma altura que Phil, pero más robusto. «Soy Jock», se presentó, estrechando firmemente la mano de Phil.
Pasa al salón. Podemos charlar mientras Sally termina de arreglarse. Entraron en una acogedora sala con un televisor, un sofá y sillones. En una esquina había una chimenea con reliquias militares y un rifle M1 Garand exhibido con orgullo en la repisa. Jock le contó a Phil que había sido marín durante la Guerra de Corea y que había sido herido 2 veces. Sally lo había mencionado. Phil asintió. Debió ser un momento difícil, dijo Sally. Tú serviste en Vietnam, dijo Jock. Sí, fui artillero en piezas de artillería de 155 mm, respondió Phil. Jock asintió con aprobación. Los 155 fueron los caballos de batalla de la artillería. ¿En qué área del primer cuerpo en Vietnam serviste? Nuestra batería se movía por todo el primer cuerpo, dijo Phil. Jock lo miró escéptico. El primer cuerpo, ¿eh? Territorio de los marines. Para cuando llegué allí, la mayoría de los marines ya se habían retirado. Jock resopló. Sí, vietnamización es un gran término para toma este país. Es tuyo ahora. Emily intervino. Jock, la guerra aún no ha terminado. Lo estás si miras la esencia del asunto. Solo espera y verás, insistió obstinadamente. Afortunadamente, en ese momento Sally entró, poniendo fin a la discusión. Hablaron un poco sobre sus estudios y planes futuros, después de lo cual Phil y Sally se fueron. Esa noche, fueron a un restaurante y luego a una película. Phil estaba tan absorto en la conversación con Sally que apenas recordaba de qué trataba la película. En el cine, se tomaron de las manos y se sentaron cerca. Después de la película, se detuvieron brevemente en un bar, pero solo tomaron un par de bebidas. Phil escoltó a Sally a casa justo a tiempo. Se quedó allí, cambiando torpemente el peso de un pie al otro, queriendo besarla para despedirse, pero temiendo arruinar la maravillosa noche. Pero Sally misma lo rodeó con los brazos por el cuello. Lo miró a los ojos y susurró, «Gracias, Phil, por una noche encantadora». Phil se dio cuenta de que se había enamorado de esta chica. La abrazó por la cintura y la besó tiernamente. Antes de separarse, Sally se alejó a regañadientes y entró. Al día siguiente, Phil la llamó y hablaron durante una hora entera. Pronto, organizaron una nueva cita para mediados de semana y oficialmente se convirtieron en pareja. Unas semanas después, Phil confesó a Sally que había reservado una habitación de motel para el sábado por la noche. Ella se sonrojó ligeramente, pero asintió con una sonrisa. Esa noche resultó ser verdaderamente perfecta. Hubo algunos momentos incómodos cuando Sally vio las cicatrices en el cuerpo de Phil de sus duras batallas, pero él la tranquilizó diciendo que estaba bien. «Sally, te amo», susurró Phil. «Puede que no quieras oírlo, pero no puedo evitarlo». Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas y sonrió. «Yo también te amo, Phil. Nunca pensé que esto sería posible. Quiero que esto dure para siempre». Phil rió y besó la punta de su nariz. «No sé si para siempre, pero definitivamente quiero hacer esto una y otra vez». Sally rió a carcajadas. «Oh, Dios, Phil, cualquier cosa que desees». Por primera vez desde que perdió a Jace, Phil se sintió en paz y esperanzado sobre el futuro. Cuando dejaron el motel temprano en la mañana, ya sabían que querían estar juntos de por vida. Phil y Sally soñaban con el matrimonio, hijos y un futuro compartido. Sally terminó sus estudios un año antes que Phil, así que trabajaría mientras él completaba su carrera. Luego definitivamente se casarían. Phil planeaba alquilar un apartamento para que pudieran estar juntos. Una semana después, presentó a Sally a sus padres, Dave, que trabajaba en la fábrica de General Motors, y Donna, que trabajaba medio tiempo como asistente de maestra. Amaron a Sally por su alegría y disposición soleada, y por sacar a su hijo de su caparazón. Phil estaba verdaderamente feliz y a menudo no podía contener su sonrisa. Incluso su terapeuta le aconsejó que detuviera las sesiones, ya que Phil había emprendido completamente el camino hacia la curación. El padre de Sally, Jock, desconfiaba un poco de Phil, especialmente cuando se trataba de vivir juntos antes del matrimonio. Pero todo cambió después de que Jock y Emily los invitaran a una cena familiar. Mientras las mujeres estaban ocupadas en la cocina, Phil habló con Jock. Él preguntó sobre las cicatrices en el cuerpo de Phil, y Phil, a regañadientes, le contó sobre las heridas que sufrió tras la batalla por la base de fuego Ripcord en el verano de 1970. Jock, siendo Marine, conocía bien esa brutal batalla, y su actitud hacia Phil se suavizó gradualmente.
Desde ese momento, Jock lo trató como al hijo que nunca tuvo. Sally se graduó con honores y obtuvo un trabajo como asistente de compras en una tienda minorista. Pasaba mucho tiempo en el apartamento de Phil. Phil terminó sus estudios a tiempo y obtuvo un empleo como dibujante en GM. 2 meses después se casaron. Trabajando, los recién casados compraron una casa pequeña con posibilidad de expansión. Un año después tuvieron un hijo, Jason, nombrado en honor a su mejor amigo. 2 años después nació Jesse y un año después Allison. El nacimiento de Jason fue un evento especial, pero las niñas inmediatamente conquistaron su corazón. Tras el nacimiento de Jason, Sally trabajó medio tiempo, planeando volver a tiempo completo cuando todos los niños estuvieran en la escuela. Sus horas de trabajo oscilaban entre 12 y 20 horas por semana, lo que le convenía, ya que recibía un descuento significativo para empleados, ayudando a vestir a los niños. Desde el inicio de su trabajo, el rol de Phil evolucionó de traducir dibujos a programas para producción automatizada, a participar en los primeros sistemas de diseño, asistido por computadora. Cuando nació Ellie, la vida era maravillosa. La familia tenía dinero, 2 autos y una hermosa casa. Ampliaron su espacio habitable y viajaban de vacaciones juntos cada año. Sally y su esposo enviaban a los niños con sus abuelos 2 veces al año para tener un fin de semana romántico a solas. Su matrimonio parecía sólido, lleno de amor y ternura. Phil solía decirle a Sally lo feliz que estaba, pero ahora tenía dudas. El sueño lo eludía y Phil luchaba por dormirse, logrando solo unas pocas horas. A la mañana siguiente se saltó su entrenamiento, sentado en su oficina mirando la pared. Necesitaba un plan para descubrir qué estaba pasando. ¿Debería preguntarle a Sally directamente? ¿Diría ella la verdad si estaba ocultando algo? Anotó un plan de acción, pero se sentía horrible cada vez que imaginaba el peor escenario. Phil amaba a Sally y a los niños, y la idea de perderlos lo aterrorizaba. En los días siguientes, estaba como zombie en el trabajo y en casa. Sally no lo notó hasta que Jace preguntó por su extraño comportamiento. Phil lo atribuyó a un proyecto laboral. Para el martes, Phil volvió a su rutina habitual, jugando squash antes del trabajo con John y Craig. Por primera vez encontró extraño que sus amigos siempre estuvieran juntos. Tuvo una sensación inquietante en el vestuario. John estaba riendo y Craig sonreía como después de un chiste subido de tono. Y en ese momento, Phil los vio como adversarios por primera vez. Jugaron unos partidos y charlaron. La extraña sospecha creció. El miércoles, Phil decidió investigar a John y Craig. Llamó a la esposa de John, fingiendo ser un colega de la liga de squash, y preguntó si podía jugar el sábado. Ella dijo que John iba a una conferencia de negocios en Detroit y regresaría el domingo. El corazón de Phil se hundió. Llamó a la casa de Craig y obtuvo la misma respuesta de su esposa. Era cierto, los cuatro se reunían. Hasta dónde había llegado no importaba. Seguía siendo demasiado extraño. Phil sintió enojo y su voz interior lo instaba a hacer algo. El viernes por la noche, visitó a sus padres, que planeaban pasar el invierno en Florida y estaban haciendo algunas renovaciones. Necesitaba hablar con ellos, así que se sentaron en la mesa de la cocina. Finalmente, con un suspiro, Phil dijo inesperadamente: «Creo que Sally me está engañando». Esta fue la primera vez que expresó su miedo en voz alta. Los padres estaban conmocionados. «No, eso no puede ser. No, Sally. Ella no te haría eso», susurró la madre. «¿Por qué lo piensas?», preguntó el padre en voz baja. Phil relató todo lo que había oído y aprendido. La madre lloró en silencio, sacudiendo la cabeza. El padre la abrazó con fuerza. «¿Cómo podemos ayudarte, Phil?», preguntó el padre. «Necesito saberlo con seguridad. ¿Pueden cuidar a los niños mañana y quedárselos hasta el domingo?», suplicó Phil. El padre asintió. «Por supuesto, Phil. Espero que sea solo un malentendido». Al regresar a casa, Phil encontró a Sally preparando la cena. Ella lo abrazó y besó. «Los niños están en la sala de juegos, la cena en 20 minutos», dijo alegremente, como anticipando el fin de semana. Phil, vacilante, dijo: «Cariño, no hemos hecho el amor desde el último fin de semana. Tal vez podamos acostar a los niños temprano». Sally se apartó ligeramente. Su sonrisa se volvió tensa. «Phil, me encantaría, pero me ha venido el periodo», dijo. «Oh, por supuesto, lo entiendo», respondió él. Sally acarició su mejilla.
Tan pronto como termine, te lo haré saber, lo prometo. ¿De acuerdo? Phil intentó mantenerse en su abrazo. Sí, entonces será una cita, murmuró. Ella lo abrazó nuevamente y volvió a la cena. Phil sabía que los periodos de Sally eran siempre regulares. Se dio cuenta de que se estaba reservando para otra cita. El enojo y el deseo de actuar crecieron más fuertes. Al día siguiente, la familia siguió su rutina habitual de sábado. Phil trabajó en el garaje hasta que llegó la hora de que Sally se fuera. Ella bajó con una maleta, gritando a los niños que se portaran bien. Ellison gritó desde atrás. «¡Tráeme algo, mami!». Sally abrazó y besó a Ellie. «Por supuesto, cariño. Pórtate bien con papi». Besó a Phil. «Tengo que irme. Necesito recoger a Debbie. No olvides llamarme cuando llegues al hotel. Por cierto, ¿dónde te quedas esta vez?» «En el Red Roof Inn, en Rochester Hills por ahora», dijo, despidiéndose con la mano y yéndose. Phil la observó partir. Luego regresó y les dijo a Jason y Jesse que empacaran sus cosas. Se dirigían a casa de los abuelos. Los niños empacaron a regañadientes y Phil ayudó a Ellie a prepararse. Los padres estaban esperando su llegada. Cuando Phil se iba, su padre lo miró con preocupación. «Buena suerte, Phil. Espero que estés equivocado». «Eso espero, papá. Gracias. Te llamaré por la mañana». Phil condujo a casa, deteniéndose en Avis para cambiar el auto. No quería ser reconocido. Un par de horas después, mientras aún estaba sentado en la cocina, el teléfono sonó. Phil lo contestó. «¿Eres tú, Phil?», preguntó Sally. «Sí, soy yo». La conversación lo irritó, aunque había estado esperando la llamada. Pensó en Jason, Jesse y Ellie, sus principales prioridades. «¿Está todo bien?». «Todo está bien. ¿Y tú cómo estás?», preguntó con un toque de ironía que solo él podía notar. «Estamos bien. Paramos para almorzar. Estamos en la habitación 168, número 555-645 de 1168. Charlaron un poco. Luego Sally dijo. «Debbie me está haciendo señas. Tengo que irme. Vamos a pasar la noche en el Meadowbrook Village Mall. Nos vemos mañana». Colgó sin esperar que él se despidiera. Recordó esa mañana cuando, al salir, no le había dicho que lo amaba. Phil llamó al Red Roof Inn y preguntó si Sally Robinson se había registrado. Confirmaron que sí y ofrecieron conectarlo, pero él declinó. Luego preguntó si John Harrison estaba registrado. Dijeron que sí, pero que aún no había llegado. Phil colgó, intentando contener su enojo. Fue al taller y abrió el gabinete de armas. Miró la vieja escopeta de calibre 16 de su padre, un rifle Winchester modelo 73 y la empuñadura de una ametralladora antigua. Había comprado el Winchester en la secundaria. Después de Vietnam, le costaba salir a cazar. Phil se dio cuenta de que si tomaba un arma, podría no volver a ver a sus hijos. En cambio, encontró un viejo cuchillo Ka-Bar que había comprado en Bangkok. Lo ató a su pantorrilla y reunió lo que necesitaba. A las 2:00 a.m., Phil emprendió el viaje de 90 millas a Rochester Hills. Llegó al Red Roof Inn y estacionó cerca de la habitación 168. Al no ver el auto de Sally, comenzó a esperar. A las 5:00 a.m., Phil vio la conocida camioneta roja de la que salieron John y Craig, riendo y charlando, y entraron en la habitación junto a la de Sally. Después de 45 minutos, se fueron al Tupper Pub. Phil lo siguió y vio el auto de Sally allí. Decidió no entrar al bar para evitar llamar la atención y estacionó en la calle para esperar. A las 9:00 a.m., los cuatro salieron del bar, riendo y tomados de las manos. Phil regresó al hotel y estacionó para poder ver la puerta de la habitación 168 y la camioneta de John. Pronto se acercaron, hablando y riendo. John lanzó una moneda al aire y Craig besó a Sally. Debbie llevó a John a otra habitación. Las dos parejas, tomadas de la mano, entraron en habitaciones separadas. Atónito, Phil se dio cuenta de que no era la primera vez. 10 años de matrimonio y familia se hicieron añicos. Una voz interior gritaba, «Haz algo, cualquier cosa». Pero, ¿qué podía hacer ahora? Phil pensó que sabía la respuesta. Al menos se sentiría mejor sabiendo que lo intentó. Entonces John salió de la habitación de Debbie en shorts y camiseta, sosteniendo una cerveza. Phil notó que había estado mirando su puerta durante más de una hora. John miró a su alrededor y tocó la puerta de Sally. Craig, medio desnudo, salió. Charlaron brevemente, chocaron los cinco y cambiaron de habitaciones.
Estaba claro para Phil qué estaba pasando. La voz interior gritó, ¡Actúa, idiota! Phil se puso guantes de conducir, salió del auto y se dirigió a la habitación 168. Tocó 2 veces, y cuando John abrió, lo golpeó con fuerza. John voló hacia atrás, sujetándose la cara. Phil sacó el cuchillo y lo apuntó a John. ¿Cuánto tiempo, John? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Unos 2 años, tartamudeó John. ¿Entonces la liga de squash no fue una coincidencia? Preguntó Phil sarcásticamente. No, respondió John, haciendo una mueca de dolor. Eres un enfermo, John. Si alguna vez te acercas a Sally o a otra mujer casada, te encontraré, ¿entiendes? Sí, susurró John. Será mejor que te vayas de la ciudad, añadió Phil. Los ojos de John se agrandaron de terror y perdió el control de su estómago. La voz de Sally sonó desde la ducha. Oye, John, pensé que te unirías a mí. ¿Qué pasa? Salió del baño, vio a Phil y palideció, dejando caer su toalla. John, pequeño, no te ves bien, gruñó Phil. Sally cerró la puerta de golpe, cortó el cable del teléfono con el cuchillo, arrojó el auricular al baño, haciendo que Sally gritara, y salió de la habitación, gruñendo de resentimiento. Phil se acercó a la habitación de Craig y tocó 2 veces. Cuando Craig abrió la puerta, rió. Ustedes son ruidosos. Phil lo golpeó bajo la barbilla y Craig se desplomó. Una asustada Debbie estaba sentada en la cama. Phil arrancó el cable del teléfono de la pared. Si le dices a tu esposo que me viste, salúdalo, o tal vez se lo diga yo mismo. Arrojó el teléfono a una esquina y salió. Afuera respiró profundamente, mirando el cielo nocturno. La tensión se había disipado, reemplazada por un cansancio tranquilo. La voz autoritaria que lo instaba a actuar había desaparecido. Phil se dirigió a su auto, listo para seguir adelante. El teléfono sonando lo irritó, aunque lo había estado esperando. Phil se enfocó en los niños, preguntándose cómo protegerlos de las consecuencias de la situación. Phil, soy Jock, dijo la voz al otro lado de la línea. Jock, respondió Phil sin entusiasmo. ¿Qué pasó? Sally estuvo aquí cuando mamá y yo regresamos de la iglesia, está llorando y tiene miedo de volver a casa, casi gritó Jock. Phil miró la hora, casi la 1:00 p.m. desde que dejó Rochester Hills. No sé qué podría haber hecho para hacerla sentir así. Dice que atacaste a un par de amigos de Debbie anoche y los lastimaste mucho. Lastimarlos, tienen suerte de que no los destruyera, respondió Phil sarcásticamente. Phil, esto no es propio de ti. Jock guardó silencio. Phil, voy a llevar a Sally a casa y necesitamos hablar. No hay problema, Jock. Colgó, y Phil escuchó a Sally llorando de fondo. Papá, no, no, suspiró. Esto no sería fácil. Phil se sentó en la mesa de la cocina, examinando viejas fotos y recuerdos en una caja de zapatos, tomando su segunda cerveza cuando llegaron. Jock entró primero, seguido por Sally, quien lo jalaba del brazo. Por favor, papá, dejemos que Phil y yo resolvamos esto. Los ojos de Sally estaban rojos e hinchados, y temblaba, evitando el contacto visual con Phil. Jock se sentó en la mesa, mirando el cuchillo junto a la cerveza de Phil. Está bien, Phil. ¿Qué está pasando? Phil burlonamente le dijo a Sally. Adelante, dile a tu papá qué está pasando. Cállate, Phil. Tú y yo podemos resolver esto, respondió ella en un tono suplicante, no amenazante. Phil estaba irritado por su creencia de que todo podía arreglarse en privado. Miró a Jock a los ojos. Resulta que Sally y su jefa, Debbie, tienen amigos que les gusta ver cuando están fuera. Lo descubrí y me opuse fuertemente. Sally suspiró. Se sentó luciendo derrotada. No, Phil, Sally no haría eso, rugió Jock enojado. No te creo. Basta, Phil, estás siendo cruel, intervino Emily. ¿Cruel? Deberías haber visto lo que estaba pasando en su habitación, respondió Phil fríamente. Jock se volvió hacia Sally. Su mirada asustada confirmó las palabras de Phil. Se desplomó en una silla cubriéndose el rostro. Dios. Sally palideció y lloró. Por favor, papá, no le digas a mamá. Podemos resolver esto, Phil. De verdad. Phil en silencio revisaba las viejas fotos y recuerdos, evocando momentos de ese dolor. Después de unos minutos, Jock se enderezó y se secó los ojos. ¿Qué vas a hacer, Phil? Preguntó mirando a Sally. Phil dudó. Nunca te he hablado de Vietnam ni de Ripcord,
ni siquiera a un terapeuta. Hizo un gesto hacia los objetos en la mesa. Irónico, Jock, que tu generación exhiba recuerdos militares, mientras la mía los esconde en una caja de zapatos en el cajón inferior. ¿Por qué es eso? Oh, es una pregunta retórica. Phil tomó una foto desvaída de dos jóvenes sonriendo en la selva, como si Vietnam hubiera sido una excursión. ¿Fui alguna vez tan joven? Arrojó la foto en la mesa entre Jock y Sally y comenzó a relatar como si diera una conferencia. Jason y yo fuimos dejados en Ripcord en mayo de 1971. Era solo otra base para nuestra unidad. Nos encontramos en medio de feroces batallas, rodeados por miles de soldados norvietnamitas. Todos los días éramos bombardeados con morteros y cohetes, nuestra base ahogándose en humo y caos. Mi mejor amigo, Jason, murió en mis brazos, baleado por un desertor vietnamita que considerábamos un aliado. En mis momentos finales, sangrando por mis heridas, logré disparar a varios soldados enemigos que intentaban romper nuestro alambre. Poco después, fuimos evacuados, pero Ripcord se convirtió en un símbolo de traición y pérdida sin sentido en esa guerra. La historia de Phil tocó a Jock profundamente. Las heridas y pesadillas de esa guerra lejana aún acosaban a su yerno. Phil continuó. Cuando regresé a casa, era un hombre roto, incapaz de volver a la vida normal, hasta que conocí a Sally. Su amor me curó y me trajo de vuelta a la vida. Nuestra familia con 3 hijos se convirtió en todo para mí, y ahora... Phil guardó silencio, luchando por contener las lágrimas. Siguió una larga pausa. Finalmente Jock preguntó en voz baja. ¿Y ahora qué, Phil? Los ojos de Phil se oscurecieron. He sido traicionado una segunda vez, Jock, y nuevamente he perdido a mi mejor amigo. Ayer descubrí que Sally me ha sido infiel durante casi 2 años. No con un hombre, sino con varios. Ya no puedo confiar en ella. Sally estalló en sollozos, rogando a Phil que la perdonara, llamándolo un error, pero Phil fue inflexible. ¿Perdonarte, Sally, por traicionar nuestros votos y destruir mi fe en nuestro matrimonio? Puede que algún día te perdone, pero nunca olvidaré. Cada vez que te mire, recordaré este dolor. No puedo vivir así. Jock se levantó en silencio, lanzando una última mirada triste a su hija. Volviéndose hacia Phil, susurró. No sé qué decirte, hijo. No merecías esto. Haz lo que debas, pero por favor, no busques vengarte de Sally. Phil asintió tristemente y le entregó a Jock su viejo cuchillo de combate como despedida. Cuando Jock se fue, Phil y Sally se sentaron en silencio, evitando las miradas del otro. Un estridente timbre del teléfono rompió el prolongado silencio. Sally contestó el auricular y 1 minuto después se desplomó en la silla, aún más pálida. En una voz temblorosa, susurró. Era Debbie, la han despedido. Dice que es mi culpa. La expresión de Phil se endureció. Era Debbie, la amiga y colega de Sally, quien primero instigó estas infidelidades matrimoniales y arrastró a su esposa a ellas, casi con alegría. Phil anunció que el esposo de Debbie también lo descubrió todo. La echó de la casa y está solicitando el divorcio. Sally estalló en nuevos sollozos, rogando a Phil que no la dejara, pero Phil ya había tomado su decisión. Hoy me llevaré a los niños y les diremos que su madre y yo viviremos separados. Encontraré otra vivienda, pero por ahora me quedaré en el sótano. No traumatizaremos a los niños con detalles innecesarios de tu traición. En desesperación, Sally intentó convencer a Phil de que solo fueron 3 o 4 noches al año, que nunca tuvo sentimientos por esos hombres. Phil rió amargamente. Solo 3 o 4 noches cuando diste lo que solo debería haberme pertenecido a mí, a ti misma. ¿Valió la pena estos amoríos perder el respeto de tu familia, tu trabajo y destruir nuestra familia? Evitando la mirada de su esposa, Phil recorrió con los ojos su acogedora cocina. Fotos familiares, dibujos de los niños en el refrigerador, la silla alta en la esquina. A través de un velo de lágrimas, susurró. Lo siento, pero no puedo hacer esto. No podré olvidar. Sally se mecía silenciosamente en su silla, abrazándose a sí misma, incapaz de creer lo que estaba pasando. Phil suspiró pesadamente y se dirigió a la salida. En la puerta se detuvo y sin volverse preguntó en voz baja una última pregunta. Sally, has perdido el amor de tu esposo, el respeto de tus padres, tu trabajo, y tendrás que explicarles a los niños por qué destruiste la familia. ¿Valió la pena?
Sin esperar respuesta, Phil salió por la puerta. Por favor, apóyanos con el botón de me gusta y mantente atento para ver el próximo video. Gracias. No. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.